En este video vamos a ver la aplicación de las medidas rápidas, las cuales básicamente corresponden a expresiones DAX que se encuentran diseñadas en Power BI. Las podemos ubicar en modelado y acá tenemos el botón de medida rápida. También podemos incluir una medida rápida directamente haciendo clic ya sea en nuestra tabla, en los tres puntos que se muestran por acá o con clic derecho. Y aquí tenemos nueva medida rápida. A su vez, podemos desplegar, por ejemplo, la tabla ventas y hacer clic en alguna de las medidas que tenemos y obtener esa medida rápida. Ahora bien, vamos a ajustar un poco las tablas que ya tenemos por acá diseñadas con fines didácticos y tal vez vamos a ajustarles un poco el tamaño para poder identificarlas bien. Vamos a formato y acá en cuadrícula simplemente vamos a ajustar el tamaño del texto, puede ser a 12. También hacemos lo mismo para esta tabla y en la misma cuadrícula, tamaño 12. Muy bien, vamos a expandir un poco. Acá la podemos ver. Y acomodamos también. Listo, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar una matriz que nos permita mostrar, por ejemplo, nuevamente los países y total cantidad. Vamos entonces a la tabla clientes, ingresamos país y también desde ventas, total cantidad. Vamos a ampliar esto y también a reducir acá. Muy bien. Vamos a asignarle un formato también a nuestra nueva tabla que sea de cuadrícula y le vamos a aumentar el tamaño a 12 nuevamente. Y por último, modo de enfoque. Muy bien, volvamos al orden. Y esta tabla ya es conocida por nosotros. Previamente habíamos creado este cálculo de acá que nos mostraba entonces el total vendido por país y también una diferencia respecto a Estados Unidos. O sea, cuánto es el excedente de Estados Unidos en comparación con los demás países en cuanto a cantidad vendida. Y esto lo sacamos a través de la medida diferencia Estados Unidos, que nos muestra puntualmente la cantidad que registra solamente Estados Unidos menos total cantidad. ¿Qué tal si queremos hacer exactamente esto mismo, pero a través de una medida rápida? Vamos a volver al informe y ahora con nuestra nueva tabla vamos a activar el modo enfoque. Podemos volver a ordenar nuestra tabla y ahora vamos a crear una medida rápida para ejecutar ese mismo proceso. Vamos a modelado y aquí tenemos medida rápida. En la ventana medida rápida se nos muestra un espacio de cálculo. Desde acá podemos desplegar y elegir el cálculo que requerimos, los cuales se encuentran acomodados de forma muy conveniente con base en una categoría de cálculo. En este caso, vamos a utilizar este que dice diferencia respecto al valor filtrado. Recordemos que nuestro valor filtrado corresponde al total de Estados Unidos y entonces queremos ver cuánto excede Estados Unidos respecto a los demás. Hacemos clic y ahora vamos a incluir el valor base, que es puntualmente total cantidad. Es aquel, como podemos observar en la indicación, es el que deseamos comparar. Entonces, vamos a ventas y vamos a llevar total cantidad a este valor base. Ahora nos presenta también una sección de espacios en blanco, la cual podemos observar que es cómo va a tratar Power BI los valores en blanco. Podríamos decir que los trate como un cero en el cálculo o simplemente que genere un espacio en blanco en el resultado. De momento lo vamos a dejar así. Ahora, en este de filtro podemos apreciar cuál es la condición específica que vamos a aplicar. Recordemos que es diferencia respecto al valor filtrado, o sea, diferencia respecto a Estados Unidos. Entonces, en esta sección que nos pide agregar un campo, vamos a incluir de la tabla clientes a país. Lo arrastramos hacia acá y seleccionamos un valor de esta tabla, el cual va a corresponder a nuestro filtro, específicamente Estados Unidos. Muy bien, damos a aceptar y listo. Ya nuestra medida fue creada, pero ¿en dónde se encuentra?
podemos subir a nuestra primer tabla, que en este caso es calendario, y vamos a ver que acá está esa medida. ¿Por qué aparece aquí? Bueno, si nosotros ingresamos una medida rápida desde este botón, va a aparecer justo en la primera tabla. Para evitar esto, podríamos generar esa medida directamente desde el campo con el que vamos a trabajar. Dentro de poco lo veremos. De momento, lo que podemos hacer entonces es simplemente incluir esta medida. Recordemos que, aunque se encuentre en la tabla calendario, las medidas pertenecen al modelo, no a una tabla. Entonces podemos incluirla. Y nos aparecen entonces los resultados alcanzados. Y ahora podemos apreciar que esta medida se genera a partir de un código DAX. Este código es desarrollado por el motor Power BI de una forma muy eficiente y nos muestra entonces en qué consiste esta medida rápida. En primer lugar, podríamos cambiar el nombre con que nos devuelve esta medida. Simplemente podemos escribir diferencia Estados Unidos. Si lo hacemos de esa forma y salimos, vemos que ya existe un campo con ese nombre, el cual habíamos generado en una medida previa. Por tanto, para términos de ejemplo, vamos a simplemente escribir un 2 aquí al final. Y ahora podemos apreciar en qué consiste este código. Básicamente calcula un valor base, el cual se genera a través de la función calculate que previamente habíamos trabajado. Acá está. Luego, contempla un valor de medición, el cual corresponde puntualmente al total cantidad. Y, por último, ejecuta el cálculo de diferencia del filtro. Pero podemos apreciar algo muy importante. Al hacer clic afuera y contraer el espacio del código DAX, podemos apreciar que los resultados están dando negativo. Si comparamos Estados Unidos contra Australia, lo que muestra es que a la cantidad de Australia le está restando la cantidad de Estados Unidos. Y por tanto nos dice cuánto está por debajo Australia respecto a Estados Unidos. Esta no fue la forma que nosotros empleamos previamente. ¿Cómo podemos lograr el resultado que alcanzamos en nuestra tabla previa que mostraba puntualmente el valor por el cual Estados Unidos sobrepasa a los demás países? Simplemente vamos a hacer un leve cambio a nivel del código. No necesitamos ser expertos en código DAX para realizar este cambio. Analicemos. Un primer cálculo a través de la función calculate, luego un valor de total cantidad y lo que está haciendo entonces es una resta de total cantidad que corresponde al valor medido y el resultado de calculate que recordemos que nos devuelve el valor puntual del país Estados Unidos, el cual presenta en esta sección de la diferencia. En otros términos, a cada valor de los demás países le resta el valor de Estados Unidos. Por tanto, lo único que necesitamos hacer es darle vuelta a este cálculo. Podríamos seleccionar este componente, presionar Control X para cortarlo y aquí al final colocar un espacio, un menos y Control V para pegar. Y vemos que efectivamente nos trae el componente. Podríamos incluso hacer un doble clic para que lo incorpore, aunque no sea necesario. Y borrar este menos y el espacio que estaba sobrando acá. Al hacerlo, podemos hacer un clic afuera o presionar Enter y a su vez contraer esta sección del código para apreciar los resultados. Ahora sí, vemos cómo se presentan los valores por los cuales Estados Unidos sobrepasa a los demás países en términos de cantidad vendida. Y por último, para cerrar la explicación de las medidas rápidas, podemos incorporar una última medida simplemente para mostrar un ejemplo de un cálculo empleando otras categorías. Vamos a hacerlo entonces a partir de un clic derecho en total cantidad, nueva medida rápida. En esta ventana vamos a seleccionar el cálculo de promedio por categoría. Queremos mostrar un promedio de la cantidad vendida por mes y así poder constatar por qué Estados Unidos está por encima de los demás países. Vemos que al obtener esa medida directamente desde total cantidad, nos coloca como valor base total cantidad. Y ahora en categoría queremos entonces que saque el valor promedio con base en los meses. Entonces vamos a calendario y vamos a incluir fecha.
Dado que se trata de una categoría de fecha, podemos desplegar y ver una jerarquía. Podríamos elegir cualquiera de estas. De momento, para nuestro ejemplo, vamos a utilizar mes. Y damos a aceptar. Y listo. Vemos que otra ventaja es que, como generamos esa medida rápida directamente de total cantidad medida que se encuentra en la tabla de ventas, el promedio que calculamos aparece directamente en la tabla de ventas, no así como diferencia de Estados Unidos, la cual recordemos que para ubicarla en la tabla de ventas podríamos simplemente hacer un clic y en la tabla inicial trasladarla a ventas. Y para finalizar, vamos a incluir el promedio en nuestra tabla. Nos muestra entonces las ventas realizadas por mes. Esta cantidad vendida permite apreciar que Estados Unidos, en promedio, genera ventas de 1.779 unidades por mes. En comparación con otros países, es una cantidad bastante alta de ventas mensuales. Y con esto podemos concluir que las medidas rápidas en DAX nos permite generar una serie de cálculos de una forma sumamente sencilla y potenciar aún más nuestro análisis de resultados.